Hola, bienvenidos de nuevo a la Biblioteca de Hernán. Vamos a hablar hoy de este libro, La economía institucional, de Bernard Chavans. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en octubre del 2018, tomando como base la segunda edición en francés, que es de 2012. Hola, un cordial saludo. El autor es un economista francés, profesor de la Universidad Paris Diderot, y es un especialista en economías socialistas e historia del pensamiento económico. Quiero partir comentando dos ideas del libro, una que está al final y una que está al comienzo. La que está al final plantea que en el pensamiento económico hay ciclos intelectuales, es decir, que un autor o una teoría vive en un periodo de auge, luego desaparecen y luego con el correr del tiempo vuelven a surgir. Es importante porque eso ocurrió con la economía institucional. La economía institucional tuvo un periodo de auge, de florecimiento a finales del siglo XIX y avanzó hasta la década del 30, cuando de pronto desaparece y es sustituida por la economía neoclásica. Pero la economía institucional ha tenido un resurgimiento a partir de la década del 80 y muy especialmente con mucha más fuerza a partir de la crisis mundial de 2008-2009. Y la idea inicial que plantea el autor es que hoy en día casi que todos los economistas están de acuerdo en que las instituciones importan. Y esto es muy destacable porque hace unas pocas décadas no era así. Hasta hace poco el dominio de la economía neoclásica planteaba que las instituciones eran dadas o que simplemente eran un campo de estudio de la sociología y de la antropología. Entonces es importante que para hoy el institucionalismo ha ganado una presencia tal que la mayor parte de los economistas está de acuerdo en que las instituciones importan. ¿Qué es lo que plantea el institucionalismo? El institucionalismo parte de señalar que las instituciones inciden en los comportamientos de las personas y las sociedades. Familia, dinero, normas jurídicas, corrupción, son instituciones. Todos las conocemos. Lo que muchas veces no dimensionamos adecuadamente es cuál es su importancia económica. Y de eso trata la economía institucional. ¿Cómo aborda el tema Chavans? Chavans lo que hace es presentar una panorámica de la economía institucional desde el siglo XIX. Y lo que hace es ir presentando los diferentes o los más destacados pensadores o escuelas, mostrando cuáles son sus principales ideas o teorías que plantearon sobre las instituciones, cuál es la influencia o interacción de ese autor o de esa escuela con otras ciencias, con otras áreas del conocimiento, o cuál es su relación con otros autores de la misma escuela institucional. La economía institucional es claramente diferente de la economía neoclásica. Mientras que en la economía neoclásica el punto de partida es la racionalidad del consumidor, es un consumidor que tiene información completa y que tiene capacidad de procesamiento que le permite tomar decisiones óptimas. En el institucionalismo se parte del hecho de que las instituciones influyen y son influidas por los comportamientos sociales. Por lo tanto, la preocupación del institucionalismo es mirar cómo surgen y evolucionan las instituciones, cómo se clasifican y cómo aportan a explicar los diferentes fenómenos económicos y sociales. Chavans, en el desarrollo histórico del institucionalismo, parte de lo que él denomina el institucionalismo original. Ese institucionalismo original se nutre de dos vertientes. Una que es la escuela histórica alemana, de la cual el autor más sobresaliente fue Gustav von Moller, y la escuela de los Estados Unidos,
pues que es básicamente a partir de Thorstein Veblen, pero también hay autores como Walton Hamilton y John Commons. Luego, pues muestra cuál ha sido la evolución del institucionalismo durante el siglo XX. A pesar de que no tuvo figuración, no significa que haya desaparecido del todo. Hay autores que siguieron trabajando durante todo el siglo XX el desarrollo de la teoría de la economía institucional. Y luego destaca el resurgimiento que se ha dado, como ya lo señalamos, a partir de la década del 80, en el cual también pues, hay varias líneas de desarrollo, unas más ortodoxas y otras que curiosamente se acercan mucho a la teoría neoclásica. En el caso de la teoría neoclásica, esta corriente recibe el nombre de nueva economía institucional y parte de la flexibilización del supuesto de racionalidad completa por el de racionalidad incompleta basada en los argumentos que planteó Herbert Simon. Esta corriente fue iniciada por Oliver Williamson y Elinor Ostrom, ambos ganadores del Premio Nobel de Economía. Williamson se enfocó en los temas de gobernanza y costos de transacción y Ostrom en el tema de la tragedia de los comunes, que hace referencia a cómo los individuos egoístas y utilitaristas abusan de los recursos comunes y terminan causando efectos nocivos en toda la sociedad. Un autor también destacado de esta nueva economía institucional es Douglas North, que se enfoca en la historia y en particular analiza el tema de cómo los derechos de propiedad afectan o son determinantes del desarrollo económico. En las líneas que se han desarrollado en Europa, pues sobresalen la teoría de la regulación y la economía de las convenciones, y adicionalmente hay otras líneas de desarrollo que Chavans denomina el pluralismo metodológico y otras vertientes que, por ejemplo, desde la teoría de los juegos, hace aproximaciones a la economía institucional. Vamos ahora a mis apreciaciones sobre el libro. Hay varios comentarios que suscitan en mí esta lectura. Por un lado, los intentos de taxidermia en ciencias sociales siempre se chocan con fronteras borrosas. Y eso significa que tratar de clasificar a los autores es una tarea titánica y muchas veces lleva a imprecisiones. Es el caso de Hobbes, es considerado por algunos autores como un antecesor del institucionalismo, o Chavans mismo considera que Marx tiene elementos de institucionalismo. Si eso es difícil con autores de hace varios siglos, pues más difícil aún con autores contemporáneos que se están nutriendo de muchas vertientes del conocimiento. Y esto lleva, por ejemplo, a cometer imprecisiones como clasificar o no clasificar a un autor dentro de esta corriente. En el caso de este libro, por ejemplo, Chavans casi que descarta a Acemoglu como institucionalista cuando él mismo se considera a sí mismo un institucionalista. Acemoglu, recordemos, es coautor del famoso libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Y Chavans dice simplemente que este es un heterodoxo que plantea hipótesis controversiales y lo despacha casi que en 2 párrafos y ya, no lo considera como una persona relevante dentro del institucionalismo. Otro elemento interesante es que no hay precisión en los conceptos centrales del institucionalismo como lo destacan autores prestigiosos de esta corriente. Hodgson, por ejemplo, señala que el concepto de institución es un término muy generalizado, pero aún no hay una definición única que sea aceptada dentro del institucionalismo. Otro aspecto relevante es que el institucionalismo resalta la importancia de la multidisciplinariedad para poder abordar de manera completa los problemas sociales. Por esta razón es que encuentra uno que hay autores que están nutriéndose para hacer sus aproximaciones institucionales, se están nutriendo de la economía y de campos como la sociología o la historia o el derecho o la biología o la filosofía o la política, etc. Eso hace que el campo sea mucho más rico en sus análisis. En general, es un libro interesante que permite abordar en una perspectiva histórica esta importante corriente de pensamiento económico y que nos lleva a reflexionar sobre la interdependencia que hay entre las instituciones, la sociedad y los individuos. En general, pues llena un vacío sobre el tema. En realidad no hay publicaciones recientes en español
que tengan esta amplia cobertura que tiene el libro de Chabannes. Termino mi comentario de hoy invitándolos a seguir viendo la biblioteca de Hernán, a suscribirse, que es muy fácil, a darle like al video, que también es muy fácil, a hacer sus comentarios y a divulgar.